Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andás, Diego? Y hoy me salteo la silla de Marce porque no va a estar acompañándonos en esta tarde. No ha sucedido nada, razones, algunos motivos personales, pero no ha sucedido nada como para preocuparse. Así que estaremos en el Filósofo Ignorante hoy compartiendo mano a mano con Diego, a quien tengo frente a mí en este momento, que es la única persona que estaría acompañándome físicamente aquí dentro del estudio. Y sabes, Diego, que siempre empezamos en este programa conversando, imagino que hoy viniste con ganas de conversar conmigo. ¿Sabes qué? Esta semana para mí es semana de cumpleaños. Es una semana que, viste que, no sé, hay gente que le molesta cumplir años, hay como bastantes diferencias entre las personas, como en todos los aspectos. Hay muchas escuelas, es verdad. Hay muchas escuelas. Y bueno, yo que venía con ganas de contarte que la mía es, yo ya vengo pensando en mi cumpleaños hace por lo menos 2 semanas, pero no necesariamente en qué va a pasar ese día, sino voy como sintiendo que me gustaría, ¿no? O sea, no pongo tanta expectativa en ese día, sino bueno, ¿para qué estaría yo? Y cumplo 44 años, bien llevados, diría eso yo. Eso ya es, ya ese dato te coloca de que estás en una escuela, la de las personas que no tienen problema en decir la edad. No tuve porque nunca problema, sí. Eso sí que es una separación entre dos escuelas. Es así, tenés razón, ahí empieza algo distintivo. Estoy muy contenta por haber llegado a los 44 de este modo y con estas ganas de venir a Uniradio a hacer radio, así que eso es algo para festejar. Y me voy pensando un poco para qué estoy, si estoy para algo más tranquilo como entre amigues en casa, si estoy para... He hecho bailes también en cumpleaños con ciertos amigos que cumplen el mismo día, de hecho, tengo amigos que cumplen el mismo día. Así que bueno, estoy como en ese momento de celebración, un asunto capaz que no le interesa a nadie, pero vos, Diego, por ejemplo, ¿de qué escuela sos? Bueno, yo soy, por ejemplo, durante la década de los 20 me afilié a la escuela de la celebración intensa y periódica todos los años. Y ¿qué incluye baile? ¿Qué incluye todo, la intensidad? Sí, todo, baile, todo. No, festejo, el cotillón, sí, todo. Completo. Después hice como un gran festejo a los 30 y después debo reconocer como que muté a una versión más perezosa de más bien optar por irme para afuera, hacer algún viajecito. No estar, por ejemplo, no estar en un lugar fijo el día de tu no estar cumpleaños. así es como un poco fuerte decir no estar, sobre todo en un pero programa filosófico. Está bien. Quise decir como, por ejemplo, en este caso que estoy pensando yo en algo más doméstico, tal vez, bueno, vos en realidad cambiás ese día de sede, podríamos decir. Sí, y bueno, tal vez cuando llegue a los 40 vuelva a virar, no lo sé. O sea que tu mojón en los 40 veo, ahí también hay otra escuela. Tal vez. Estás pensando en un o que es una cuestión por décadas, ¿no? Si lo pienso fue como una cuestión por décadas. Seguramente, la primera década de mi vida fueron cumpleaños muy infantiles, después cambiaron, porque bueno, si imagínate que si con los 30 hago cumpleaños infantiles, es como que ahí pasó algo. Algo pasó que no avancé correctamente. Está bien. Así que bueno, estamos entonces en semana de cumpleaños, pero no en esa otra escuela de replanteos, ¿no? O cosas así, más del orden de... Hay gente que la pasa mal, hay gente que no le gusta mucho el cumpleaños. Hay gente que lo padece tremendamente. Por eso, no le gusta que lo saluden o la saluden. Bueno, no es este caso. Si quieren traer masitas a Uniradio, por ejemplo, para conmemorar este cumpleaños, van a ser muy bien recibidas. Pero bueno, es momento entonces de dar los nombres de las personas que siempre están en este programa. Hoy van a escuchar solo una voz, pero solemos ser 2 aquí. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Hecha entonces esta presentación, hoy tenemos un programa muy gustoso, diría yo.
y aparte un poco literal, Diego, que eso no suele pasar en este programa, más bien, ¿no? Todo adquiere cierta metáfora o cierto alejamiento de lo literal, pero hoy es bastante literal, porque hoy en el segmento de Pico a Pico, que vamos a compartir ahora en unos minutos, que es aquel, no sé si recuerdan, que es aquel que nosotros convocamos cada vez que queremos conversar con alguna persona que queremos, que admiramos, y bueno, y que planteamos un tema y empezamos a indagar con esa persona en algunos asuntos que tenemos en común, de intereses comunes. Y bueno, hoy nos vamos a dar un lujo. Vamos a recibir a una persona que de hecho está en tránsito, pero ahora lo comentaremos, que está un poco lejos de acá de Montevideo, pero muy cerca por lo menos de mi corazón seguro, y ahora explicaré por qué. Tal vez hacemos la presentación de este segmento primero y luego les cuento un poco con quién vamos a estar conversando. En el truco de 6 hay 2 fases. Hoy en El Filósofo Ignorante jugamos pico a pico. Y bueno, si bien la persona con la que vamos a hablar ahora, tal vez podríamos pensar, porque vive en Bogotá, en Colombia, podríamos pensar que está alejada tal vez de este juego que por aquí es bastante conocido y que da nombre a este segmento Pico a Pico. No es tan así. Vamos a hablar con Laila Abu Shihab Vergara. Ella es cofundadora y directora del proyecto de Vorágine, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella y el diario La Nación en Buenos Aires, Argentina. Y acá se va acercando un poco, Diego, esto que yo comentaba uno podría pensar que capaz que no está tan cerca del truco, pero atenti. Trabajó durante más de 10 años en la casa editorial El Tiempo y fue reportera y redactora de los periódicos La Nación en Argentina y Expreso en Guayaquil, Ecuador. Fue periodista también en CNN, en español, desde 2016 y 2017, y dirigió el programa de crónicas y reportajes Somos Región del Canal 13 durante 2019. Tiene varias menciones y bueno, ha ganado algunos premios con su trabajo destacadísimo. Por ejemplo, una mención de honor en la categoría Periodismo en Profundidad del concurso de excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, por una investigación transnacional realizada para Conectas sobre el arte robado por los nazis que terminó en América Latina. Fue ganadora también del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023 en la categoría de entrevista en video y es coautora de varios libros. Hoy seguramente podamos conversar sobre el último, porque es de reciente publicación, se publicó, ella nos va a corregir, pero creo que en marzo, capaz que no nos corrige. Es coautora entonces de los libros Sin Habitación Propia, Crónicas de Mujeres Sin Hogar de Norte a Sur, que se editó en 2022, y muy reciente, que se llama Conversaciones fuera de la Catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia. Además de todo esto, que es mucho más, que ahora también vamos a ver que estas presentaciones así formales del Filósofo Ignorante desbordan, es docente de periodismo en la Universidad de Colombia y, para no irnos más largo en toda esta explicación y estos títulos y estos premios y todas estas cosas que podemos decir de Laila, seguro que la tenemos por ahí, le damos la bienvenida y ella nos va a poder expandir mucho más esta presentación. ¿Cómo andás, Laila? Hola, Pati. Me siento muy, muy feliz y con el corazón muy lleno de estar aquí contigo, lejos geográficamente, pero como lo dices, cerca de corazón. Montevideo y en general Uruguay, la ciudad y el país, yo los tengo muy cerquita de mi corazón porque allá tengo varios afectos muy importantes y pues tú eres uno de esos afectos tan importantes. Y entre otras cosas, Montevideo es una de mis ciudades preferidas en el mundo. Además, me alegra mucho estar aquí justo contigo en el programa en la semana de cumpleaños. Ahora que los escuchaba al principio con Diego, mi escuela, yo también cumplo 44 este año, somos mismo modelo 1980, mi escuela es la de, a ver, yo cumplo 44, pero todavía me gozo, mejor dicho, yo ansío llegar cada año a mi fecha de cumpleaños y cuando pasa,
empiezo a sentir ansias porque porque pasen rápido los 365 días que vienen, porque ese día a mí me encanta sentirme celebrada, querida, que me llamen, que me abracen. Esa es un poco mi escuela. Es un placer para mí estar acá, de verdad. Ay, Laila, muchas gracias por eso, y aparte sabes que es recíproco. Mucha admiración siento por vos, por tu trabajo, y bueno, la verdad para nosotros es un placer tenerte acá en Uniradio. Bueno, así que sos de la escuela entonces de esperar el cumpleaños y de festejarlo a lo grande. Así que bueno, sentís un poco esta sensación que estoy sintiendo esta semana, que a mí me pasa un poco parecido también. Me gusta mucho la celebración, reunirte con personas que están por allí latiendo contigo la vida, está muy bueno. Contanos cómo va Bogotá, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo está Colombia? ¿Qué nos querés decir de por ahí, de dónde estás vos ahora? Bueno, yo vivo en Bogotá y soy bogotana, pero de hecho en este justo momento les hablo desde el aeropuerto de Bogotá, porque en un ratito, cuando terminemos nuestra conversación, tomo un avión que me lleva al sur del país, a un departamento que se llama Putumayo, que es en la frontera con Ecuador, lejos, al otro extremo, digamos, del país. Bogotá estamos en el centro, y voy a hacer allí unas investigaciones para publicar unas historias, unos perfiles, unas historias de vida de unas lideresas ambientales en el sur del país. ¿Cómo está Bogotá y cómo estamos? Pues creo que aquí es importante pensar que seguramente quienes nos van a oír, quienes nos van a escuchar, no tienen de pronto mucho contexto de qué ha pasado últimamente aquí en Colombia. Nosotros estamos ya pues ha comenzado el tercer año del que es nuestro primer gobierno, en principio. Yo lo pongo un poco entre comillas, pero bueno, si quieres luego ahondamos en ese tema de nuestro primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia como nación. Uh-huh. Y esto ha implicado como muchos desafíos para este país. Este es un país muy conservador, muy conservador, muy católico. De hecho, ahora que mencionabas el libro reciente que publiqué sobre la historia del derecho al aborto, pues ha sido también todo un reto, porque esta es una sociedad muy conservadora, y pues que llegue, digamos, un presidente de izquierda a la presidencia del país ha implicado un montón de retos. Llegó poniendo las expectativas de la población muy altas, digamos, prometiendo un montón de cosas muy ambiciosas que desafortunadamente ahora que ya comienza el tercer año de mandato, que acaba de comenzar en agosto, pues que están muy atrasadas, o que ya es claro que se van a dar en los 4 años de gobierno pues, de esta presidencia. Y eso tiene al país, digamos, descorazonado. Se empiezan a dar como que el descontento, digamos, social empieza a ser cada vez más evidente, incluso entre la base que eligió al presidente. Y es un poco como que es palpable, sobre todo aquí desde Bogotá, o sea, desde el centro, desde la capital del país. ¿Qué te puedo contar? Que estamos en una ciudad en la que hace mucho frío, que normalmente cuando uno le dice a la gente estoy en Colombia, pues toda la gente se dibuja de una mentalmente el Caribe, pero resulta que aquí pues tenemos todos los pisos térmicos, no tenemos estaciones, y Bogotá, la capital, es una ciudad que está a mucha altura, estamos a casi 2.700 metros de altura. Aquí cuesta un poquito respirar, para que cuando ustedes que están en Montevideo vienen acá, pues cuesta. Entonces aquí, pues por eso ahora yo tengo un saco encima, una chaqueta, una campera, en fin. Eso es algo como contra lo que tenemos que luchar todos los días, además de la lluvia y la contaminación de esta ciudad gigantesca. Bueno, Slay, nos paseaste por varios temas. Yo me voy anotando acá en un papelito que vos no ves, pero si estuvieras por acá estarías viendo que estoy anotando. Porque bueno, nos contaste de esto de las comillas. Es cierto lo que vos decís, ¿no? Del gobierno de izquierda de comillas. Es cierto que estamos un poco tal vez más lejos geográficamente de Colombia, pero sí hay información aquí, y algunos seguimos no solo a través de tu trabajo, sino a través de algunos medios también lo que está sucediendo por allá. Pero buenísima esa actualización, porque también nos contás cómo lo estás viviendo vos y cómo lo ve el entorno. Y hiciste un anclaje en tu último libro, porque es un reto muy grande, como vos decías, en un país tan conservador,
hacer esta reunión, reunir estas historias, ¿no?, del derecho al aborto en Colombia. Capaz que nos querés contar algo, empezamos por ahí, que es como, vendría a ser como la obra final, digamos, que presentaron. Si querés contarnos por ahí cómo surgió este libro, con qué nos encontraríamos si leemos este libro y qué tipo de resistencias claramente vos notás y han notado en el transcurso del proceso de trabajo de ese libro y a su vez respecto de la temática que trata el libro. Claro, claro que sí. Bueno, este libro se llama Conversaciones fuera de la catedral, una historia del derecho al aborto. ¿Cómo llego a él? Digamos, tal vez habría que contar un poco antes, como un poquito de mí, además de esa presentación magnífica que tú ya hiciste hace unos minutos. Yo, digamos, me considero, me reconozco mejor como feminista desde hace tiempo. Y eso implica pues como que he estado muy cerca de la lucha del movimiento aquí en Colombia porque se despenalice el aborto, que es una lucha que lleva, digamos, muchos años. Nosotros en Colombia hace 2 años y medio, en febrero de 2022, celebramos un logro histórico que nos puso a la vanguardia aquí en América Latina y uno de los países más avanzados del mundo, sin exagerar. En febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, sin ninguna razón. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres ahora aquí en Colombia, desde febrero de 2022, pueden abortar sin tener que explicar qué era lo que ocurría antes, hasta ese momento, sin tener que explicarle a un juez o a un médico o a una médica la razón por la que querían abortar, que encajara dentro de 3 razones concretas y que les dieran un certificado. Ahora la mujer puede abortar sin tener que explicar por qué hasta la semana 24. Ese es un logro histórico. Y cuando ocurre esto, que de hecho yo narro un poco en el libro que estaba haciendo yo en ese momento, yo les dictaba clase a mis estudiantes muy jóvenes de 18, 19 años, con pañoleta verde en el cuello y en la muñeca, y les dictaba clase muy cerca de la sede de la Corte Constitucional, en el Centro Histórico de Bogotá, y ellas me avisan y me gritan en plena clase y me dicen, profe, despenalizaron el aborto, y me piden salir corriendo del salón de clases para ir a la corte, a la calle, a celebrar. Y yo pues claro, no les puedo negar eso porque yo misma quería ir a celebrar. Muy poquito después me llaman de una editorial de Penguin Random House y me proponen que trate de narrar, o sea, de contar la historia, pero no a la manera académica, institucional, aburrida, porque eso ya se había tratado de contar y está de hecho contada, sino más como en una crónica, ¿no? Como en una crónica periodística que cuente esa historia, todo lo que tuvo que ocurrir en Colombia desde la década del 60 para que llegáramos a ese día histórico de febrero de 2022. Y eso es lo que yo hago en ese libro, en Conversaciones fuera de la catedral. Yo hablo con casi 30 personas, muchas feministas históricas, como se les dice aquí en Colombia, que son las mujeres que en los años 60 y 70, cuando ni siquiera se podía mencionar la palabra aborto, porque es así, empezaron a abrir el camino y llego hasta 2022. Y planteo, digamos, al final los retos como que tiene también esta decisión. Y quisiera compartirte algo, Pati, que es también como una cosa íntima, y es que el proceso de investigación y escritura de este libro, un poco yo también lo cuento en la introducción, coincidió de manera muy hermosa, y de verdad que fue una absoluta coincidencia, con un proceso personal muy mío, y es un momento en el que yo finalmente tomo la decisión en mi vida de no ser madre. Uh-huh. Y yo narro en la introducción del libro que coincide mientras yo estoy escribiendo este libro sobre la historia del derecho al aborto en Colombia, y que para mí esto es muy duro porque yo toda la vida había querido ser mamá. Entonces yo explico un poco lo que significó para mí llegar a estar como en paz con esta decisión, hoy ya casi a mis 44 años, y eso ocurre mientras que escribo el libro. Es algo muy bonito, como lo que ha pasado desde que llegó este libro a mi vida. A mí me han pasado cosas muy bonitas y ahora estoy presentándolo por varias ciudades de Colombia. Sí, Laila, qué fuerte, porque cuando pienso también en distintas historias que vos abordás desde el periodismo, ¿no? Cómo también, bueno, ahora en tu posición de feminista, ejerciendo esta profesión que bueno, que siempre estuvo, ¿no?, en disputa, por lo menos respecto de la objetividad, ¿no? Y todo aquellas, digamos, que ya está superado, pero bueno, esas discusiones, digamos, más
instrumentales del periodismo, en tanto tiene que seguir ciertas en oposición a esta cuestión de la rigurosidad, como si posicionarse, tomar una postura y poder plantear el trabajo también profesional desde donde una ve, desde una siente. Eso quita a muchas personas creen, o no, hay discusiones sobre esto, que eso quita rigurosidad. Y vos, esto que traes, ¿no? Como transparentar también y en esa honestidad de plantear desde una aquí y una ahora, desde dónde vos abordaste este tema y cuál va a ser, digamos, tu acercamiento personal y profesional con esta temática. Y bueno, muy conmovedora la reacción de las estudiantes, motivadas por la profe, que bueno, que también cuando se ejerce la docencia se tiene ese conocimiento interno de que también las personas que van allí, ¿no? Las estudiantes, los estudiantes, las personas con las que compartimos esas clases, también aprenden al docente en términos afectivos, ¿no? Entonces, bueno, esa transmisión también de la pasión por las temáticas y por los compromisos con lo que está sucediendo fuera de las aulas, ¿no? Y también fuera de los libros, lo que está sucediendo en las experiencias de otras personas. Así que, bueno, gracias por compartir eso, que también es muy, muy conmovedor y me llega así también. Lai, compartiste este libro con otras mujeres escritoras, con otras colegas. ¿Cómo fue la interacción con ellas en este libro que todavía no pudimos leer por acá, por Uruguay? Bueno, yo espero que llegue pronto a Uruguay. De hecho, también. Para que el prólogo lo hace Claudia Piñeiro, la escritora argentina maravillosa, feminista, lo hace Claudia Piñeiro. Mira, sí, somos 3 coautoras. Yo soy quien lo escribe, pero somos 3 coautoras porque las otras 2 son las pioneras del movimiento feminista que logró la despenalización del aborto en Colombia. El movimiento se llama Causa Justa. Y entonces son 2 mujeres que son pioneras de ese movimiento de causa justa, que se llaman Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal Velázquez. Y de hecho el libro se llama Conversaciones fuera de la catedral porque es la columna vertebral, digamos, del libro es una larga conversación que yo tengo con ellas 2, con ambas, que son las pioneras del movimiento feminista. Y luego se van insertando a lo largo del libro otras voces, como otras conversaciones, y por eso es que hablamos de muchas conversaciones, digamos, fuera de la catedral. Por eso somos 3 coautoras. Y a mí este proceso, por eso digo que ha sido tan fascinante por muchas cosas, porque yo logré conocerlas de manera, digamos, muy profunda y muy cercana, porque ahora me considero amiga de estas mujeres activistas que son tan de admirar, y ahora me considero muy cercana de ellas. Entre otras cosas, en 2022, después de la decisión de la Corte Constitucional, la revista Time en Estados Unidos las nombra a ellas 2 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de ese año, y las nombra a ellas 2, y pues ellas son las coautoras del libro. Lai, ¿de qué generación son Cristina y las Cristinas, digamos? Sí, las Cristinas, de hecho, ellas se llaman así. Las Cristinas. Cristina Villarreal. Sí. Cristina Villarreal, ella es psicóloga y ella, de hecho, ya está jubilada y ella ya va por los 60 y pico, 70 y algo de años. Y Ana Cristina González Vélez, ella todavía no está jubilada, sigue, digamos, siendo muy activa. Y ella tiene 56 o 57 años en este momento. Bien, te lo preguntaba más que nada primero porque las nombraste como pioneras, ¿no? En ese reconocimiento de su historicidad, de su historia, del legado tal vez, y de lo que las que venimos atrás, digamos, vamos aprendiendo y vamos tomando de las experiencias que recogen otras compañeras dentro de los movimientos feministas, pero a su vez porque vos, como te posicionaste en tus 44, te preguntaba más que nada en esas, me imagino, esas conversaciones que tuvieron, que esas experiencias situadas, ¿no? Desde cada generación también tienen sus aportes distintivos, así como las estudiantes que vos mencionabas, otros estudiantes que te invitaban para salir de clase e ir por allí. O sea, eso generacionalmente también, capaz que nos querés decir algo sobre eso, o cómo vos lo viviste, esta escritura de este libro desde ese modo.
Mira, creo que te lo puedo resumir con una de las anécdotas que reconstruimos, digamos, en el libro, y es que estas mujeres, las Cristinas, por ejemplo, se dieron cuenta en un momento dado, parte de la estrategia, se dieron cuenta que tenía que sumar muy activamente como un movimiento digital, ¿no? Como que abrir la conversación sobre el aborto en Colombia tenía que incluir a las redes sociales y a las más jóvenes, por ejemplo, mis estudiantes. Pero a las Cristinas les costó, digamos, entender, hay una canción que se hizo viral aquí en Colombia y es una canción que compone una influencer, una youtuber que además justo en ese momento estaba embarazada cuando la corte estaba por decidir y que era un reggaetón feminista en el que además ella sale con su panza enorme pues en el video. Y las Cristinas al principio, como por una diferencia de lo que tú dices, generacional, decían, pero ¿por qué en el reggaetón hay que hablar de la bichota o de levantarse la falda? ¿Por qué no hablamos en términos jurídicos de la despenalización? Y entonces ellos también se abrieron mucho a escuchar a las más jóvenes, mucho más jóvenes que tú y yo, o sea, chicas de 20, 25, 27 años, que lideran ahora el movimiento digital, como toda la estrategia digital del movimiento feminista Causa Justa, y al final terminaron incluso bailando reggaetón frente a la corte. Pero claro. Estas mujeres, las Cristinas. Entonces, digamos, eso es como algo maravilloso que habla de la conversación entre distintas generaciones de mujeres que se unieron todas como para lograr este objetivo común. Bien, y este libro, Lai, lo han presentado por Colombia, por algunos otros lugares, o todavía no? O sea, por algunos otros países, o has viajado, digamos, a distintos espacios. Sé que estuviste en la Feria del Libro, estuviste presentándolo, pero ¿se ha movido también por otros lados? ¿Se puede conseguir, como decíamos, en forma digital o algo así? Se puede comprar de manera digital, sí. Si ustedes necesitan conversaciones fuera de la catedral, una historia del derecho al aborto en Colombia, lo encuentran en la página web, digamos, de la editorial, lo pueden comprar de manera digital. Yo quiero y estoy haciendo grandes esfuerzos para tratar de cruzar fronteras, como de ir a otros países. He hecho unos envíos personalizados a España, Argentina, ya hice otro, como para que vaya más lejos, a México, pero todavía no hay como invitaciones directas. Lo que sí estamos haciendo, como dices, es que lo hemos venido presentando en varias ferias del libro en Colombia. Entonces ya estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá. Justamente hace 3 días estuve en la Feria del Libro de Bucaramanga, que es una ciudad del nororiente de Colombia. Y ahora voy en unas semanas para la Feria del Libro de Medellín y luego a la Feria del Libro de Pereira, que es otra ciudad de Bogotá, como del interior del país, para que llegue cada vez a más gente, pero mi mayor deseo es que llegue a otros países. Hermoso. Bueno, acá contás con nosotros, acá con Diego y conmigo seguro para que venga ese libro a Montevideo, así que después organizamos a ver cómo hacemos. Lai, estamos con tal vez hacemos una primera parte de Vorágine y después hacemos una tanda y volvemos a conversar, pero Vorágine, yo me encontré voy a transparentar algo, yo me encontré con esta maravillosa creación de este medio, digamos, o este nuevo medio, a través de las redes sociales. No soy gran usuaria de muchas redes, pero sí, por ejemplo, en Instagram recuerdo varios reels de ustedes con información de coyuntura y también problematizando mucho desde una perspectiva de género y con datos, con una forma muy ágil de comunicar. Contanos qué es Vorágine para las y los uruguayos, les uruguayes que no conocen este periodismo que ustedes dicen contracorriente. ¿Cómo surge y cómo se puede explicar ese periodismo contracorriente? Sí, claro que sí. Bueno, les pido disculpas por si además de fondo escuchan una voz en el aeropuerto. Ya sabemos, mientras no te llamen a vos, Lai, mirá, y estés acá hablando con nosotros. No, todavía no, falta. Mira, Vorágine es un medio nativo digital independiente que nació aquí en Colombia en pleno encierro por la pandemia por el COVID-19 en 2020. Estábamos literalmente encerrados, o sea, era un momento muy difícil de nuestra existencia. Y yo digo sin exagerar que a mí Vorágine me salvó la vida, porque era un momento de crisis. Yo, de hecho, estaba en una crisis profesional, no tenía muy claro por dónde seguir, cómo seguir. Era profe ya, era profe universitaria, era periodista freelance, escribía, pero estaba en crisis.
Y un amigo, colega, me llama un día, yo me acuerdo que, lo recuerdo bien, yo estaba en pijama, encerrada en la casa, un poco deprimida, y me dice, Laila, nos juntamos con otros dos amigos, colegas periodistas, y pues nos dio la locura de meternos a crear un medio independiente. No sabemos qué tan difícil será. Telemides, no tenemos periodistas mujeres en el equipo de fundadores. Y yo muy irresponsablemente, porque yo también no pienso mucho ese tipo de decisiones, salté de una y le dije, sí, vamos con toda. Y creamos este medio que hoy, 4 años después, digamos, por fortuna y porque hemos trabajado muy duro, es un medio que ha adquirido, digamos, una credibilidad y un conocimiento dentro del país muy importante. ¿Qué hacemos en Vorágine? Contamos historias, principalmente en texto, digamos, en escrito. Contamos historias a profundidad que tengan que ver con vulneración y protección de derechos humanos y con denuncia de la corrupción. Entonces, a veces también contamos historias muy duras y muy delicadas que incluso nos pueden poner en problemas. Pero lo de los derechos humanos es muy amplio. Va desde el conflicto armado, la guerra, o sea, desde un asesinato, hasta el medio ambiente, género, educación, en fin, porque tenemos un gran abanico de temas ahí en lo de derechos humanos. Y eso es Vorágine. Y yo hoy lo confundamos 7 personas. Hoy somos un equipo de 11 personas que ya podemos decir 4 años después que vivimos de eso. O sea, quiere decir que ya logramos pagar el salario, el sueldo de las 11 personas que trabajamos en Vorágine. Vivimos bien, vivimos dignamente. Eso no es fácil porque cuando es un emprendimiento, digamos, una empresa periodística independiente, pues eso no es nada sencillo. Pero hoy digamos que vamos en ese camino. Es una empresa sólida. Nuestras perspectivas para 2025 son muy buenas y vamos en esa ruta de crecimiento. Qué bueno, es una muy buena noticia. Pero bueno, así como lo contás, tiene poco tiempo, o sea, en realidad, ¿no? Uno podría pensar, más allá de sus trayectorias de periodísticas, de quienes integran el equipo, el medio en sí, digamos, tiene poco tiempo, digamos, ¿no? de público, de compartido, como para estar en este digo, para tener esta solvencia que vos comentás, porque uno, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque también hay una percepción quizás de que hay estos proyectos que se inician así, ¿no? Independientes, a veces también en estilos comunitarios, o con ciertas lógicas que no acompañan, ¿no? Aquellas comerciales, que más conocidas, ¿no? De grandes medios o de medios que persiguen como ese fin, digamos, de lucro, con empresarias y no empresarios, y sin embargo vos nos contás otra historia, esta experiencia que ustedes tuvieron y en ese aquí y ahora, digamos, han construido este gran equipo. Claro, sabes también que creo que suman eso, que es muy poco tiempo, como tú dices, son solo 4 años, pero quienes creamos, quienes estamos detrás, los cofundadores de Vorágine, somos periodistas que ya teníamos muchos años de experiencia detrás, digamos, como que ya nos habíamos caído y levantado muchas veces. Teníamos 10, 15, 20 años de experiencia. De hecho, coincidimos todos en que habíamos hecho la escuela en la prensa tradicional, en los medios masivos de Colombia, la radio, la prensa escrita, la televisión. Entonces, eso como que nos juntó, como que ahí acumulamos mucha experiencia y de alguna u otra manera eso ayudó a que muy rápido, en el mismo 2020, el año del encierro, nos empezáramos a posicionar muy rápido. Yo creo que eso también ayudó de alguna u otra manera, como la trayectoria que traíamos desde antes. Claro, y ahí el público que ustedes, o sea, que ustedes, la audiencia, digamos, a la que ustedes se dirigen, tienen ya idea de a quién le hablan, digamos. Sí, y ahí ha pasado algo bonito, porque uno crea un medio como con un deseo, queriendo llegar a una audiencia, y luego se da cuenta que va llegando a otra distinta. Nosotros, digamos, la mayor parte de nuestra audiencia son jóvenes entre los 18 y los 24 años. Pero eso no comenzó siendo así, porque nosotros cuando creamos Vorágine en 2020,
teníamos la intención de llegar más a personas de nuestra edad, cuarentones, como sí, de 30, 40 años. Nos hemos dado cuenta que cada vez nos leen más jóvenes, jóvenes que incluso están saliendo del colegio, que están llegando a la universidad o que están saliendo de la universidad, porque de alguna u otra manera también algunos de nuestros formatos, algunas de nuestros recursos narrativos para contar historias les están llegando mucho a esos jóvenes. Por ejemplo, nosotros contamos historias en un formato que nos inventamos que se llama cómic periodístico, que básicamente es contar una historia de la vida real, o sea, periodística, de no ficción, pero usando el formato del cómic, de viñetas. Yo siempre pongo el ejemplo de, pues yo me crié, yo de niña leía mucho a Mafalda, a Tintín, que además era periodista, a Olafo, pero hay otra gente que lee, no sé, El Hombre Araña, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, y lo que hicimos fue coger como esos, cómo se cuentan historias así, pero historias de la vida real, y eso a los jóvenes les ha encantado. Yo creo que por eso esa audiencia de Vorágine cada vez es más joven. Claro. ¿Y cómo es el desafío de enseñar periodismo? Porque seguramente pensamos parecido en esto, vos me dirás, justo lo estábamos conversando con Diego antes de salir al aire, que una cosa sería como plantearse la educación dentro de la universidad, ¿no? Y de la carrera académica, digamos, respecto de lo que se puede aprender sobre el periodismo y al mismo tiempo reflexionar sobre esa práctica dentro de una perspectiva académica, digamos. Pero luego está también esa otra pata, que es el ejercicio profesional, digamos, en los ámbitos de trabajo, podríamos decir, ¿no? Donde, bueno, casi siempre se empieza como siendo periodista por los lugares, digamos, peor remunerados, aquellos que tienen una carga horaria bastante, ¿no? Poco especializados también, y uno, bueno, va aprendiendo, va con todos sus miedos allí a algún medio, aprendiendo ese oficio, digamos, y aplicando y también haciendo encajarle unas piezas que muchas veces de la teoría, digamos, a la práctica a veces se desajustan y hay que, ¿no?, ser también bastante creativas para continuar en el ámbito laboral y al mismo tiempo, ¿cómo es tu experiencia estando en estos dos ámbitos, digamos, en el hacer y en el reflexionar sobre y compartir ese conocimiento? Mira, Pati, yo estoy convencida, y de pronto esto no es muy popular en la universidad en la que enseño, porque yo soy profesora del programa del pregrado de Comunicación Social y Periodismo, pero yo no soy, digamos, mi profesión no es Comunicación Social y Periodista. Yo me formé en otra carrera, en otra área, soy politóloga, como tú muy bien lo dijiste al principio, y luego, porque estoy convencida de que el periodismo es básicamente un oficio que se aprende haciéndolo, y yo me hice haciendo el oficio. Lo que ocurrió es que luego de que yo terminé de estudiar ciencia política, sentí que igual me hacían falta ciertas bases, por decirlo así, ciertas bases teóricas, y aunque yo ya venía ejerciendo el periodismo, y por eso viajo en ese momento, esto es el año 2005, a Argentina, Buenos Aires, a hacer esa maestría de periodismo que ofrecen el diario La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Pero yo estoy convencida, Pati, de que el periodismo, es decir, de que está bueno pasar, no sé si 4 o 5 años por una universidad aprendiendo, pero sí un tiempo como adquiriendo ciertas bases que luego se ponen en la práctica y se van enriqueciendo, digamos, cuando uno lo ejerce, cuando uno está en la calle, mejor dicho, cuando uno está gastando las suelas de los zapatos. Como digo yo creo que el periodismo es eso. La enseñanza, por ejemplo, yo ahora estoy dictando una clase porque, claro, los tiempos nos han hecho como empezar a diseñar nuevas clases pensando en estos nuevos tiempos. Por ejemplo, la clase que yo dicto hoy en la universidad se llama Creación de Empresas Periodísticas, y los chicos pasan conmigo todo un semestre creando un proyecto de emprendimiento periodístico al que terminan construyéndole todo un modelo de negocio. Yo los asesoro, digamos, en ese sentido, pero hace, no sé, 6 años o 10 años que yo ya era profesora, pues yo les enseñaba géneros narrativos, cómo escribir una crónica, cómo escribir un reportaje, cómo escribir un perfil, cómo investigar y escribir un perfil. Y eso sigue siendo importante, pero los chicos hoy están demandando otras cosas. Lo que sí me parece muy retador en este momento, y yo me atrevo, pues no sé allá en Uruguay cómo esté la cosa, pero a mí me parece que eso es algo global. Yo siento que
los chicos, es decir, en Colombia está pasando que cada vez hay menos estudiantes matriculados en las universidades para estudiar las carreras profesionales, que son las que duran 4 o 5 años. Como que cada vez los chicos están menos interesados en pasar 4 o 5 años en la universidad y cada vez estudian más programas mucho más cortos que aquí en Colombia llamamos técnicos y tecnológicos, que duran 2 años, no más, y que ya a los 2 años te dan unos saberes muy específicos en unos oficios muy concretos y te permiten salir incluso y entrar al mercado laboral más fácilmente e incluso con unos salarios más altos. Entonces las matrículas han caído mucho en casi todas las universidades, pues digamos tradicionales aquí en Colombia, y a mí me parece que ese es un reto en el sector de la educación gigantesco, de qué está pasando, por qué los jóvenes hoy ya no quieren pasar 5 años o más, porque hay casos en los que pasan más en una universidad. Y yo creo que eso está siendo muy desafiante para los profesores universitarios en este momento. Claro, sí, totalmente eso, Lai. Sabés que vamos a tener que ir a una pausita, pero retomamos la charla después de esta tanda musical, digamos, y te hicimos elegir una canción que bueno, si querés presentarla, vamos a escuchar Aprenderé. Si querés presentarla un poco, ¿por qué la elegiste en el contexto de la invitación a este programa acá en Uniradio? Gracias, Pati. Pues Aprenderé es una canción que cantan 3 mujeres maravillosas, las 3 feministas, y yo creo que en parte por eso me pareció que cuadraba muy bien como en esta charla que estamos teniendo hoy. La cantan 2 cantautoras colombianas que se llaman La Muchacha y Briela Ojeda, que además se han dado a conocer aquí en Colombia porque hablan de temas incómodos, porque sus canciones son muy críticas del establecimiento, han acompañado muchas protestas que han ocurrido en Colombia en los últimos años. Y la otra cantautora es una española que se llama La Otra. Y estas 3 mujeres se juntan y cantan Aprenderé, que es una versión, yo la estoy escuchando mucho en los últimos meses, porque es una canción que habla de lo importante que es que las mujeres estemos juntas, nos acompañemos y sobre todo que hay una parte de la letra de la canción que dice: yo ya no quiero andar con mi máscara de hierro porque siempre desde chica me enseñaron a llevarla. Yo quiero empezar a sacar las cosas, aunque sea rabia, y aprender en ese camino. Es una canción muy bella, digamos, como para las mujeres que estamos en un proceso de aprender a querernos más entre nosotras. Ay, qué tema ese. Lo retomamos ahora en la pausa y escuchamos entonces por esta dedicación de Laila, Aprenderé. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo. Porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta. Aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza. Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena. Fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastra. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta.
fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Para Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Bilongo. El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros. Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escuchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio. La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Estamos pasando una gran tarde de martes aquí con Diego, recibiendo y conversando en este pico a pico con Laila Abu Shihab, que está por allá por el aeropuerto en Bogotá esperando su vuelo dentro de un ratito. Ella es periodista, escritora, docente. Y bueno, Lai, recién nos despedíamos con ese estar entre nosotras que bueno, que creo que significa mucho también este encuentro que estamos teniendo mediante la radio. En parte un poco es eso. Yo a Laila la conocí, no lo dije, pero la conocí a través de una amiga, entonces creo que tiene mucho, por eso dije qué tema, porque iba a empezar este programa contando eso y no lo hice, Laila, porque viste que la espontaneidad va por otros lados, pero te lleva por algunos caminos que una ni siquiera puede prever. Pero yo la conocí a Laila mediante un contacto prestado, podríamos decir. Así que es una amistad prestada de otra amiga, que entonces tiene mucho que ver con esto de estar entre nosotras, ¿no? Que me acuerdo que yo viajé a Colombia creo que fue en el 2012 o por ahí, y a visitar unos compañeros de la maestría que yo cursé en la Universidad de La Plata. Y recuerdo que llegaba a Bogotá y una amiga, Luciana, Malu, me dijo, ¿por qué no visitas a Laila, que ella te había conocido en ocasión de un viaje que hicieron juntas cuando Luciana y en mi caso trabajábamos acá en La Diaria, en el periódico nacional, y bueno, fueron a hacer una estancia, digamos, periodística allá en Gaza, me acuerdo, y entonces me heredé, digamos, ese contacto de Laila, y Laila me saludó como si, viste esas situaciones cuando te enfrentás con alguien y no te conoce, pero
te saluda como que de toda la vida, así que te conoces de toda la vida. Y empezamos una conversación, me acuerdo que adentro del auto, como arrancando en una cotidianidad, estábamos medio viviendo una situación particular y bastante parecida respecto de nuestras vidas profesionales y afectivas, recuerdo, Lai. Y a partir de ahí no paró, o sea, en todo momento este vínculo, digamos, quedó con ese cariño y esa admiración, así que es una tarde muy linda para mí también estar compartiendo contigo acá en el Filósofo Ignorante, y por eso decía que estar entre nosotras a veces tiene mucho boicot, ¿no? Mucho hemos tal vez históricamente aprendido en términos de competencia, ¿no? Y sobre todo también en un oficio tan competitivo como el periodismo, ¿no? Poder asociarse, poder generar esos lazos de amistad que tanto bien nos hace y que tanto nos potencia, ¿no? Así que ya quedó dicho, Lai, de cómo fue nuestro conocimiento y cómo empezó este viaje. Hermoso, porque habla de cómo se van tejiendo redes, sí, cómo vamos tejiendo redes entre nosotras, entonces una amiga te lleva a otra amiga y a otro corazón, y cómo hacer crecer tu corazón y tu red de afectos. A mí eso me parece muy bonito. Me conmueve mucho lo que dices de que cuando nos conocimos aquí en Bogotá fue como si ya nos conociéramos de mucho tiempo atrás, porque a mí me pasa, digamos, yo soy muy así, yo soy muy de cuando yo conozco a una persona y como que de entrada me genera confianza, como que yo la abrazo sin medirme y sonrío sin medirme, y un poco eso fue lo que me pasó contigo. Entonces, a partir de ahí como que se ha tejido una amistad y una historia, un viaje, como tú lo dices, muy bonito. Me parece que tenemos pendiente todavía seguir este viaje allá en Montevideo, entonces tengo que volver pronto allá para verte allá y para compartir juntas allá en tu tierra. Claro que sí, serás, sabes, muy, muy, muy bienvenida por acá. Y Lai, ¿cómo vas con el fútbol? Porque recuerdo hace poquito ver en Vorágine también una información que estaban tratando sobre el fútbol femenino allí en Colombia, pero ¿cómo vas? Porque vos sos hincha. Acá en este programa es muy hincha del fútbol, somos Marcelo y yo somos personas muy afines al deporte, al juego y al mismo tiempo y al espectáculo también. ¿Cómo es ahí tu vínculo? Porque yo sé que sí, que vos tenés ahí ese corazón también futbolero. Sí, de hecho yo me defino como que cuando tú muy al principio te definías como una mujer inquieta, incómoda, etcétera, yo también soy eso, y luego Marcelo decía, y soy hincha del San Pauli, pues también yo soy muy hincha del fútbol, mucho. Yo digo que las dos cosas que yo más amo en la vida, aparte de escribir, digamos, aparte de contar historias, que es de lo que vivo, de escribir y contar historias, es el fútbol y el teatro. Por alguna razón de la vida soy una actriz frustrada, y entonces en el teatro lo único que hago es ir y como espectadora gozármelo y aplaudir. Y en el fútbol también soy una futbolista frustrada, porque yo como que nunca soy muy mala deportista, o sea, siempre fui banca, siempre fui suplente. Yo jugué en varios equipos de fútbol, sobre todo en la universidad y luego unos años después, pero casi siempre era suplente, yo fui arquera. Ya los guayos los colgué. Los guayos es como le decimos acá, no sé cómo se dice en Montevideo, ¿botines? Sí, botines, sí, o championes también. Pero ya los colgué, digamos, ya no juego, que es algo que me hace falta, pero sí voy mucho a la cancha, porque de hecho yo soy abonada, o sea, yo tengo un carnet, digamos, que me acredita, por el que tengo entradas para toda la temporada para ver a uno de los equipos de Bogotá, del que yo soy hincha, que es Millonarios. Y voy a la cancha, voy con mi novio, voy con mi mamá, o sea, voy mucho a la cancha y sigo mucho, digamos, el fútbol como en Colombia y en otros países del mundo, o sea que sí, soy muy hincha. Y por eso, de alguna u otra manera, las historias que hemos hecho en Vorágine, que han tenido que ver con investigación, por ejemplo, de discriminación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, de machismo hacia el fútbol femenino, o de corrupción, porque también hemos hablado de corrupción en la Federación Colombiana de Fútbol. Todas esas investigaciones, de alguna u otra manera, yo las he terminado editando, pues porque es un tema que también me atraviesa mucho. Ya no juego, pero bueno, digamos que voy a la cancha toda la semana. Y algo muy interesante que va a ocurrir en pocos días aquí en Colombia es que el sábado que viene, el 31 de agosto, comienza el Mundial Femenino Sub-20 aquí en Colombia.
y yo tengo varias entradas, vamos a estar, digamos, voy a ir con mi novio y con mi mamá, vamos a ir a ver varios partidos de los que se van a jugar acá en Bogotá, porque van a estar en otras ciudades también, porque yo creo que el fútbol femenino hay que apoyarlo, o sea, hay que apoyarlo en todos los sentidos, y uno de los sentidos es pagar la boleta e ir a la cancha, ir al estadio y ver a las chicas jugar. Totalmente, totalmente. Aparte estos campeonatos que te hacen ver también a grandes juegos y aparte a muchas jugadoras de distintos lados. Aquí sucedió con el Mundial Sub-17 en el 2018 que se jugó aquí en Uruguay. Y bueno, y por ejemplo, no sé, solo por un dato, muchas personas que fuimos al Charrúa, por ejemplo, a ver la final, al Estadio Charrúa aquí en Montevideo, vimos algunas de las jugadoras luego de España campeonas del mundo, porque fueron campeonas en esa categoría, y luego también son jugadoras que hoy, con el paso del tiempo, están en la selección mayor de España, que es campeona del mundo. Entonces es como ver, es como acompañar un poco, ¿no? También esos procesos y ver esos desarrollos, más allá de que también es una magia ver cada vez más mujeres jugando al fútbol y ocupando espacios públicos y ocupando placitas y combinándonos entre nosotras para encontrarnos a jugar la pelota, que en muchas ocasiones, en muchos países, en muchos momentos fue un deporte prohibido también, ¿no? Así que bueno, allí andarás entonces y ya te seguiremos por las redes cuando nos cuentes cómo le va a Colombia en el Mundial. De hecho, me hiciste pensar en algo, Pati, y es que, por ejemplo, hace unos días nada más terminó la Liga Profesional Femenina aquí en Colombia, que es un desastre porque, digamos, es muy desigual si uno la compara en todos los aspectos con la Liga Profesional Masculina, pero bueno, sin entrar en esos detalles, terminó hace poco y la final era de 2 equipos, o sea, mi equipo Millonarios no llegó femenino, no llegó a la final. Era entre 2 equipos que se llaman Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, y yo fui al estadio aquí en Bogotá, porque se jugó aquí en Bogotá, a verlas jugar. Y claro, había unos amigos incluso de la barra, porque yo pertenezco a una barra de Millonarios, que me decían, pero usted está loca, si Millonarios no está ahí jugando la final. No, es que yo voy porque quiero ver a las mujeres jugar y apoyar, porque me parece que hay que empezar a llenar los estadios, aunque no sea nuestro equipo, para ver si algún día la dirigencia, la empresa privada que dice que no patrocina porque supuestamente el fútbol femenino no es negocio y no es rentable, a ver si algún día se dan cuenta de que sí hay seguidores y de que sí hay hinchada para el fútbol femenino. Y ahí estaba, aunque mi equipo no estaba en la final de la Liga Femenina, pues ahí estaba yo. Qué lindo, Lai, qué lindo. Qué pena no haber podido estar ahí contigo, al lado tuyo, pero ya nos va a tocar compartir alguna cancha, seguro. Lai, ¿y vos llegaste a vivir en Argentina cuando estabas trabajando y cursando tu posgrado? Sí, viví casi 3 años en Buenos Aires, 2 años largos. Y yo siempre digo que en Argentina está como que parte de mi corazón está dividido y una parte muy importante de mi corazón está allá en Argentina. Allá tengo muy buenos amigos, allá tuve uno de los amores más importantes de mi vida y voy cada tanto. De hecho, el año nuevo último lo pasé en Argentina, en el norte, en Jujuy, por ejemplo, visitando a una gran amiga argentina. Como que permanentemente Argentina es un país del que yo no me separo ni me desligo porque no quiero, es un país que yo amo, como que ya tengo claro que no volvería a vivir en Argentina, que ya estuvo bueno, digamos que mi etapa ya fue en Buenos Aires, pero cada vez que surge la oportunidad de ir por unas semanas, voy, porque amo Argentina. ¿Y vos cuándo te descubriste feminista? O sea, ¿tenés así como una idea de cuándo te pasó que dijiste, bueno, imagino que no es bueno, yo soy feminista, hoy ¿no? Tal fecha soy feminista, pero ¿tenés así registro o es algo que vos, digamos, fuiste procesando en el tiempo? O sea, ¿cómo llegás o cómo te llega a vos el feminismo? Pues mira que esa reflexión la hice gracias al libro, gracias a conversaciones fuera de la catedral, porque hasta ese momento yo no me había puesto a pensar yo desde cuándo, digamos, me reconozco o me nombro, digamos, como feminista. Yo tengo claro, así como tú dices, que no es que haya un día en que uno dice, a partir de hoy soy feminista, pero digamos, yo sí tengo claro que desde hace mucho
hay, como bien lo dice Ana Cristina González, otra de las coautoras de la activista, digamos, feminista más potente que hay en este momento aquí en Colombia, ella dice muy bien que ella se hizo feminista porque se dio cuenta que había muchas cosas que le indignaban a las que no tenía cómo ponerles nombre, y que se hizo feminista porque el feminismo le ayudó a ponerle nombre a todas esas cosas que le indignaban. Yo creo que a mí me ocurrió algo muy parecido en el sentido de yo desde muy joven, tal vez desde adolescente, incluso desde el colegio, yo sentía que me indignaban muchas cosas, muchas injusticias, muchas cosas que para mí no estaban bien como en el mundo. Pero en ese momento, por supuesto, yo no decía esto es feminismo. Además, estamos hablando de 1995, 1996. O sea, hoy la palabra feminismo, digamos, está todo el tiempo, se pronuncia todo el tiempo, pero en ese momento no, para nada. En los años 90, pues no, para nada, incluso ni siquiera en los primeros años de la década del 2000. Entonces es solo gracias hasta este libro, hace un par de años, que yo hago como una reflexión consciente de, efectivamente yo soy feminista, yo me nombro y me reconozco como feminista, pero esto era algo, digamos, como que esta era una inquietud o una actitud de vida como que yo arrastraba, como que yo traía desde muchos años. Claro, sí, claro, tiene sentido, tiene mucho sentido cuando te encontrás como profundamente, claro, ante este tema y bueno, y te pensás, ¿no?, a vos misma respecto del tema y respecto de tu situación y de lo que vos vivís. Lai, te quiero decir algo que es terrible, que es que el programa tiene que terminar, que ya veo por acá a los compañeros del programa que se viene, así que vamos a tener que suspender esta charla, pero esta charla va a continuar con un mate en la Rambla, acá en Montevideo. Ya te veo por acá con alguna otra camperita si venís en agosto, porque en esta época, porque acá está mucho más frío que allá, me parece que sí, pero bueno, pronto seguiremos esta charla. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te dedicaste para conversar conmigo, con nosotros aquí en Uniradio, y nos queda una despedida de canción final, pero antes de eso, bueno, agradecerte muchísimo. No, gracias a ti por darme la oportunidad de estar hoy en esta conversación. Yo creo que lo lindo de estas conversaciones es que nunca se acaban, como que siempre queda algo pendiente para seguir conversando. Entonces ya la continuaremos allá, como tú dices, en la Rambla, con un mate. Yo encantada de seguir conversando contigo y con mucha más gente allá en Uruguay de tantos temas. Muchas gracias, Lai. Un gusto para nosotros, para nosotras, para nosotres, y que tengas muy, muy, muy buen viaje ahora entonces a trabajar, Laila, por ahí, por los aires. Vamos a escuchar, nos vamos a ir en este martes escuchando El Día de Suerte de Pierre Nodoyuna de El Canca, que es algo que un poco podríamos decir que elegimos en conjunto con Laila. Y hay una frase de esta canción que dice: propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Porque la verdad, Diego, que hoy todo salió bien. Hoy va a ser un día de esos que da que contar, y todos juntitos a gritos cantando ya están, porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de la hora H, uno entre 1.000.000, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. El dolor, las maletas. En el filósofo ignorante de hoy también participaron La Otra, La Muchacha, Briela Ojeda, Hannah Beat, Laila Bu Shihab y El Canca. Hey ho,
van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre 4 tréboles de 4 hojas, que bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. No sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hey ho. Hoy va a ser un día de esos que da que contar, y todos juntitos a gritos cantando. Ya están la canción de los que no quieren parar de cantar y arrancando por alegría en medio de un vals. Que cuando pierno doy una, mete primera, baila por alegría, la carretera